Bien, vamos a empezar, vamos a ver los temas que ustedes ven ahí, enfermedades por espiroquetas, las ETS y lo que es animales ponzoñosos. Y vamos a comenzar con las enfermedades con espiroquetas, con la sífilis. Obviamente es una ETS, pero de repente la revisaremos un poquito aparte. Es una infección sistémica, es crónica, el germen productor es el Treponema pallidum. Sin embargo, otras especies de treponema también pueden causar enfermedad en humanos, ¿no? En la especie pertenue va a producir la frambesia o el pian y el careteum en la pinta, ¿no? Como de repente la asociación con otras enfermedades, lo que ustedes ven ahí es una imagen del campo oscuro, ¿no? En el cual ustedes van a ver los treponemas característicos de esta enfermedad. La enfermedad, una vez que el germen ingresa, va a haber un periodo de incubación aproximadamente de 3 semanas en promedio, pero de repente los extremos pueden ir de 9 días hasta 3 meses, en el cual va a aparecer esta lesión llamada sífilis primaria, ¿no? Que es la aparición de un chancro, una lesión indurada, con la base limpia, no presencia de pus, ¿no? No dolorosa, ¿ya? No dolorosa, es importante que ustedes tengan en cuenta que no duele, el cual va a desaparecer espontáneamente de 1 a 6 semanas sin dejar cicatriz, hasta 6 semanas, ¿ya? Un buen importante número de pacientes, 40% de los casos va a haber úlceras múltiples. Entonces, si hay múltiples, no descartamos de todas maneras el diagnóstico de sífilis primaria. En caso, después va a aparecer esta enfermedad, esta segunda parte que es la sífilis secundaria, en el cual hay una diseminación hematógena del germen después de desaparecer de la lesión primaria. Puede haber lesiones en mucosas con linfadenopatías y síntomas constitucionales, ¿no? Febrícula, malestar general, ¿no? Y va a iniciar la lesión 3 a 6 semanas post úlcera primaria. Desaparece la úlcera, después de desapareció 3 a 6 semanas. Si juntamos ambos periodos, van a ver que puede haber un periodo en el cual se pueden imbrincar. Entonces, más de un tercio de pacientes va a coexistir lesión primaria con lesión secundaria. Eso no nos olvidemos, ¿ya? Las erupciones pueden ser, va a haber una erupción dérmica de manera inespecífica, o sea, puede ser mácula, pápula o máculo papular, ¿no? Van a ser pruriginosas, van a aparecer en troncos y en extremidades, pueden involucrar palmas y plantas de los pies, ¿no? ¿No? Pueden ser pequeñas, pueden ser escamosas o pueden ser ovaladas. Es bastante polimorfa la lesión dérmica en sífilis secundaria, ¿no? Puede haber también erupciones grisáceas, como lo que ustedes ven aquí, de manera plana, ¿no? Puede ser también que aparezca en boca, faringe, genitales, como ustedes ven aquí, en un ano. Puede haber condiloma, que es justamente la lesión que estaba mostrando, condiloma lata, que es característica, y eso se puede preguntar, ¿el condiloma lata es característico de sífilis secundaria? ¿Ya? Donde hay verrugas grises, blanquecinas, ¿sí? En zona genital o zona perianal, o en el perineo, o en el pliegue glúteo, o en la zona nasolabiales, en las axilas, en las zonas interdigitales, bajo las mamas, ¿no? Y generalmente pueden ser en zona de parche y son alopécicos, es decir, no va a crecer vellos en esas zonas. Esta sintomatología también remite espontáneamente, semanas o meses, inclusive sin tratamiento, cíclico hasta ahora, ¿no? Ahora, algunos de estos signos pueden aparecer inclusive o reaparecer durante el primer año de posinfección, ¿no? Como de manera cíclica. Entonces, la respuesta, una vez que sucede esto, la respuesta inmunológica va a controlar la sintomatología clínica, pero no la enfermedad. Es decir, la enfermedad sigue avanzando, pero no va a manifestarse clínicamente. Entonces hablamos de una fase latente, la cual puede ser temprana o puede ser tardía. Y el periodo de corte es 12 meses, ¿no? La sífilis latente menos de un año, temprana, y sífilis latente tardía, mayor de 12 meses o un año, donde hay solamente detección serológica. Y en este periodo es importante el FTA, ¿ya? Así pónganlo aquí FTA, después lo vamos a analizar,
En la fase latente es importantísimo el FTA. ¿Ya? Entonces, una vez que el paciente está en periodo de fase latente, la historia se va a dividir en tercios, los 3 tercios, la regla de los 3 tercios. Un tercio de pacientes van a seroconvertir. Es decir, la serología no treponémica no va a ser reactiva y no hay signología de la enfermedad. Entonces, supuestamente, tanto clínica como laboratorialmente, se curaron, ¿no? Un tercio persiste con serología, ¿sí? O sea, la serología no treponémica va a ser positiva, aún sin signología de la enfermedad. Y tercero, el otro tercio de pacientes que quedan van a desarrollar la sífilis terciaria, que es la última fase de la sífilis, ¿no? Entonces no se olviden, 2 tercios de pacientes van a quedarse sin síntomas y un tercio de pacientes va a evolucionar a sífilis terciaria. ¿Cómo es la sífilis terciaria? Esto ocurre décadas después. Ya ocurre con el transcurrir del tiempo, ya ha pasado mucho tiempo. Es una infección crónica, persistente y asintomática y lesiones granulomatosas, las cuales se llaman gomas sifilíticas y van a aparecer en diferentes lugares, en piel o en vísceras, ¿sí? La lesión cardiovascular de la sífilis terciaria se caracteriza por aneurisma de aorta, insuficiencia valvular aórtica, estenosis coronaria y puede haber también miocarditis. De repente la característica aneurisma de aorta, ¿no? Es lo que de repente tiene que dar como característica. En la enfermedad neurológica, meningitis aguda, puede haber enfermedad meningovascular, puede haber paresias y el tabe dorsal, es otra de las características de la sífilis terciaria. Y también puede aparecer granuloma, ¿no? Que es, como le dije, se llaman gomas, que pueden ser de localizaciones tanto cerebrales o a nivel de médula espinal. ¿Cómo hacemos diagnóstico? El diagnóstico se basa en 2 tipos de pruebas, ¿no? Pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. Las pruebas no treponémicas es si vamos a detectar la inmunología del huésped mismo, ¿sí? Tenemos el BDRL y el RPR, ¿no? Son las 2 pruebas no treponémicas clásicas que tenemos en nuestro medio. Es importante detectar la infección por sífilis, tanto pasada como presente. Nos sirve para evaluar la efectividad del tratamiento. Recuerden que tiene que negativizarse, ¿no? Y en pacientes que tienen historia de tratamiento previo, determinar la posibilidad de una reinfección. Puede haber un resultado cuantitativo, ¿no? Es decir, en base a títulos que van a incrementarse de acuerdo a la exposición, si es una exposición temprana, ¿no? Hacen un pico en la etapa secundaria y luego disminuyen con el tiempo, o tendiendo inclusive a desaparecer. Recuerden que un tercio de pacientes después de la latente quedan con serología positiva. O sea, lo más probable es que disminuyan con el tiempo, incluso sin tratamiento, desaparecen. Los estudios refieren de que el RPR y el BDRL clínicamente son equivalentes, ¿ya? Recuerden ustedes que existen diagnósticos diferenciales, ¿no? Entre uno y tienen los falsos positivos, pero clínicamente son equivalentes, ¿ya? Ahora, un paciente que tenga historia de sífilis con RPR o BDRL negativo o títulos bajos, va a existir reinfección sí, o sea, para detectar reinfecciones. Un resultado negativo pasó a positivo, ¿no? En caso de no treponémicas. O el título aumenta más de 2 diluciones, de 2 a más diluciones. Entonces, el paciente que ha tenido sífilis hay que sistemáticamente ir controlándolo con la finalidad de evaluar la posibilidad de una reinfección. 2 diluciones, un ejemplo, ¿no? De que tenga de 1 a 4 y pasa a 1 a 16, ¿no? Ese es un ejemplo, porque es 1 a 4, 1 a 2, 1 a 4, a 8, 16, 32, 64, y sucesivamente van aumentando. Ahora, si en caso las pruebas positivas 10 a 14 días post aparición de la lesión primaria, es decir, demoramos, cuando ustedes tienen una lesión primaria, en hacerse positivas estas pruebas demoran 10 a 14 días, ¿no? Entonces, al inicio, en la parte precoz, las pruebas lesionales, ¿sí? Un raspado de la zona o una biopsia que se puede realizar, entonces es importante para hacer el diagnóstico más precoz. No olviden, los RPR y el BDRL se hacen positivos recién a partir del 10.º día.
¿no? El 10 a 14 días post aparición de lesión primaria. Ahora, dentro del diagnóstico de falsos positivos, en ambas pruebas ustedes ven que existe bastante positividad, ¿no? Ustedes ven en la fase aguda y en la fase crónica, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el embarazo. Otras espiroquetas también producen lesiones positivas, herpes simple, hepatitis viral, toxoplasma, citomegalovirus, parotiditis, ¿no? Fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, definitivamente, la posibilidad de un falso positivo es bastante grande en las pruebas no treponémicas. Hay posibilidades de falla. Y en la crónica también igual. La misma edad avanzada te da posibilidad de falla. Entonces, tiene que haber unas pruebas, otro tipo de pruebas con la finalidad de confirmar las posibilidades diagnósticas, ¿no? Entonces aparecen estas, las pruebas treponémicas. Es para confirmar el diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces, con eso de aquí, descartamos los falsos positivos, ¿ya? Entonces aquí, en las pruebas treponémicas, solo deben usarse como pruebas cualitativas. Es decir, reactivo, no reactivo. ¿Ya? No importan las diluciones. A diferencia del RPR, con RPR serían importantes las diluciones, ¿ya? Tanto lo cualitativo como cuantitativo. Acá en las pruebas solamente es importante de que sea cualitativo. Los resultados cuantitativos no se correlacionan con la actividad de la enfermedad, ni hablar. Hay varios ejemplos, ¿sí? El TPTPA, el IgG-EIA y el FTA-ABS es el que generalmente nosotros usamos en la práctica clínica, ¿no? Y es lo que nosotros pedimos en realidad a nuestros pacientes. Esto es importante. La mayoría de veces permanecen reactivas de por vida en pacientes infectados con sífilis. Es decir, las pruebas treponémicas de por vida. Les cuento un caso. Piloto de avión. No se rían, pero marinero en el aire, ¿sí o no? Ya. Entonces este paciente, ya casado, ¿no? Viene a la clínica, ¿por qué? Porque consulta. ¿Cuál es su problema? Doctor, a nosotros nos hacen un chequeo anual a todos nosotros, y entre las pruebas que les piden, no les piden BRL, les piden FTA. Resulta que el paciente vino sudando, pálido, me da su examen y me dice, por si acaso doctor, mi examen de FTA el año pasado fue negativa. Y cuando me muestra, era un FTA positivo. ¿No es cierto? Ya se imaginan, ¿sí o no? Mismo marinero, ¿sí o no, doctor? Sí, todavía me dice otro marinero más, ya. Entonces, miren, ¿eh? Entonces acá es bien sencillo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en consideración que el FTA nunca desaparece, la ventaja en este paciente que tenía un FTA negativo el año pasado, ¿cierto? ¿No? Es decir, este paciente en este año que pasó después de su chequeo se infectó por algo. Hizo la enfermedad, no se trató, ¿no? No le dio importancia porque no se trató y vino porque su chequeo se infecta positivo. Entonces ni hablar. Entonces hay que darle tratamiento a este paciente, ¿cierto? Y aparte que con la investigación clínica, con la entrevista, el paciente se había contagiado 2 meses antes. No más sabía quién y toda la peña sabía. Entonces ya, problema de elección, ¿no? Por no cuidarse. Pero acá viene otro asunto. Si no hubieses tenido el FTA anterior hace un año negativo, caballero nomás, no hubieses podido saber, ¿sí o no? ¿No? Por último, estaba asintomático. Entonces, ¿qué hubieses hecho tú? Te hubieses pedido una prueba no treponémica. Si te salía positiva, puede ser de que sea infección aguda, pero también puede ser sífilis latente, porque puede ser ese grupo de pacientes que hacen sífilis latente asintomáticos del tercio que hacen pruebas no treponémicas positivas. ¿Me sigues o no? ¿Sí? Entonces, hay duda de ahí. Entonces, la clínica es importante en estos pacientes, por favor. El examen físico es importantísimo. Con este paciente la ventaja que teníamos es que era un FTA anterior negativo, ¿no? Pero si no lo tiene, hay que tener mucho cuidado. Y decirle al paciente, por favor, que el FTA va a resultar positivo. Es decir, el paciente está frito, porque ¿a quién hay que proteger? A él está frito, ya tiene la enfermedad. A su pareja es lo que hay que proteger. Ya ese es otro rollo, eso no. Ya, eso no es mi rollo ya. Ahora, en pacientes que tengan RPR y BRL falsos positivos, ¿no? Si tú sale un prueba treponémica negativa, repetir en 6 meses.
¿Ya? Siempre. Positiva o negativa, repites en 6 meses. ¿Ya? Ahora, si tu paciente resultó RPR falso positivo y tu paciente tiene pruebas treponémicas positivas también, repetir de nuevo en 6 meses. Si persiste reactiva, ¿sí? Considerar infección crónica de base, que es una posibilidad, o la otra posibilidad es que exista un fenómeno autoinmune que esté haciendo reacción positiva de la fuerza no treponémica. Recuerda tú, y una cosa importante que tienes que recordar, que el síndrome antifosfolipídico, el BDRL es falso positivo. ¿Ya? ¿Ya? Es importante que tengas en cuenta eso. Ahora, aquí tienes un cuadrito que de repente nos va a ayudar bastante. Pruebas treponémicas, no treponémicas. Si la prueba treponémica es positiva y la prueba no treponémica es reactiva, es negativa, no hay diagnóstico de sífilis. O de repente el paciente está en periodo de incubación, o de repente sífilis primaria muy temprana. Si tu paciente tiene prueba no treponémica, no reactiva, perdón, este es no reactivo, este es reactivo, y FTA no reactivo, entonces biológico falsamente positivo, prueba treponémica, resultado falsamente positivo. Entonces aquí no hay problema tampoco. Si la prueba no treponémica, el resultado es no reactivo, y tu FTA es reactivo, sífilis primaria muy temprana, secundaria con fenómeno de prozona, el cual no permite la activación de la prueba treponémica, o sífilis tardía no tratada, o de repente esto de aquí, que es lo más común, sífilis previamente tratada, ¿no? Entonces ahí hay que entrevistar al paciente. Si tu prueba no treponémica es reactiva y tu examen treponémico es reactivo, ni hablar, diagnóstico positivo de sífilis. Pero, recuerda, siempre existe el diagnóstico diferencial de otras enfermedades por espiroquetas. En este caso, Lyme, que también vamos a ver ahora. ¿Ya? Estas son las características de repente de los 3 principales grupos de métodos diagnósticos, ¿no? Y acá quiero remarcarles 2 cosas. Siempre la microscopía en campo oscuro es importante en las fases precoces. Diagnóstico inmediato y definitivo. Es económica y rápida. El problema es que va a depender de un laboratorio muy especializado, porque no todos tienen campo oscuro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dificultades. Pero lo importante aquí, y recuerdo bien, es microscopía por campo oscuro. Lo otro que tenemos que remarcar de todo lo que hemos hablado de las pruebas, es que la prueba treponémica es más sensible en sífilis tardía. Te lo vuelvo a repetir. En sífilis tardía. Ahí es importante. ¿Sí? O en sífilis latente, mejor dicho, ¿no? Latente tardía en este caso. Ahora, tienes un paciente con un RPR positivo. Sí, la prueba es positivo. Entonces tú agarras y vas a decir, muy bien, vamos a ver. ¿Qué hacemos? Le pedimos un examen específico para lo que se refiere a pruebas treponémicas. ¿Sí? Pruebas treponémicas. Si tu paciente tiene pruebas treponémicas positivas, entonces tú tienes que clasificarlo, si es primaria, secundaria, terciaria. El problema es que si es negativo. Si es negativo, tienes que comenzar a investigar. Comenzar a investigar 3 cosas. La primera, tienes que investigar historia de examen pasado, como mi paciente. ¿Sí? ¿Tiene usted algún examen anterior en el cual diga que es positivo o negativo? Doctor, si tengo es refundido en mi colchón, tráelo. Si es negativo, entonces tienes una posibilidad diagnóstica. Igual tú sigues siendo sífilis latente. Ahora, segundo, sintomatología clínica. Tendrás que investigar sobre antecedentes de sintomatología clínica relacionada a la sífilis. Y tercero, tienes que averiguar antecedente epidemiológico, contacto. Son las 3 cosas que tienes que investigar ahí. ¿Ya? ¿Con la finalidad de qué? De decir que este paciente tiene probablemente sífilis latente. ¿Ya? Sífilis latente. Entonces, en tu esquema, ¿sí? Tú haces primero, siempre es la prueba no treponémica. Después, la prueba treponémica. Siempre en el esquema diagnóstico. ¿Cómo es el tratamiento? De elección, de lejos, penicilina benzatínica de acción prolongada, en todas las formas, sea primaria, secundaria, terciaria. Si es alternativa, doxiciclina, ¿no? O todo el con la penicilina, y entonces doxiciclina, no queda otra. ¿Ya?
En el transcurso del manejo de la enfermedad puede aparecer este síndrome de Harris-Heimer, ¿ya? Que no solamente lo vamos a ver en sífilis, sino también en otras espiroquetas. Pero aquí de repente es más característico, ocurre durante las primeras 24 horas de tratamiento, ¿sí? Va a haber una exacerbación local y sistémica de las manifestaciones generales. Va a haber debilidad, mialgia, cefalea, náuseas, vómito, adenopatías dolorosas, faringitis y fiebre. ¿Y esto es por qué? Por la destrucción de las bacterias, por destrucción de las espiroquetas. ¿Ya? En un tercio de pacientes en la primaria, 2/3 de pacientes secundarios. Entonces, se destruyen las espiroquetas, se libera toda su carga antigénica y eso va a producir probablemente una relación de Harris-Heimer. ¿Qué vamos a hacer? Sintomáticos, analgésicos y antipiréticos. ¿Ya? Sintomatología va a responder rápidamente, no va a haber ningún problema, entonces solamente es, no van a suspender tratamiento por favor, por nada del mundo. ¿Ya? Durante el embarazo se puede asociar, sí, mucho cuidado, a estrés fetal y parto prematuro. ¿Ya? Estrés fetal y parto prematuro. Ahora, para recordarles, ¿no? Igualito, penicilina G benzatínica es importantísimo aquí. Tratamiento, 2.4 millones en dosis única, ¿sí? Y repetimos. Si en caso ustedes dan doxiciclina, recuerden, se presenta la reacción, doxiciclina no se suspende ningún tipo de tratamiento. 100 miligramos 2 veces al día por 2 semanas. Entonces acá tenemos que tener en cuenta por lo de la reacción anterior. Otra cosa importante es en sífilis latente. Sífilis latente. Usamos también penicilina G benzatínica, ¿sí? Sigue siendo de elección. Y en la neurosífilis, aquí cambiamos, ya no es benzatínica, G acuosa, ¿ya? 18 a 24 millones de endovenoso cada 4 horas durante 10 a 14 días. Se cambia la presión del medicamento, ya no usamos de depósito, usamos penicilina G que actúa de manera inmediata. Ahora, en caso de la neurosífilis, se va a presentar como el cuadro clínico de un exudado, ¿no? Aumento de celularidad con proteínas incrementadas. Y aquí el examen es el BDRL, ¿sí? No olvidemos, o sea, por más que sea en la prueba no treponémica en sangre negativa, si ustedes sospechan de neurosífilis, tienen que pedir el examen prueba no treponémica en el líquido cefalorraquídeo. El PDR del líquido cefalorraquídeo entonces es una prueba muy específica, ¿no? Para lo que se refiere a diagnóstico de neurosífilis, incluso en pacientes VIH, ¿eh? Por si acaso. ¿Ya? Hay que tener cuidado en pacientes que tienen BDRL en líquido cefalorraquídeo negativo y tienen celularidad alta. ¿Ya? Tienen celularidad alta. ¿Y en qué paciente vamos a tener en cuenta esto? En pacientes justamente con VIH, ¿no? Lo común, lo normal es que aparezca un BRL positivo, pero estos pacientes con VIH por la inmunosupresión a veces puede ser negativo. Si el leucocito, aumento de leucocitos en líquido cefalorraquídeo, por favor, con antecedente epidemiológico, con sospecha diagnóstica, síganlo tomando en cuenta como una neurosífilis. ¿Ya? Algunos autores refieren que las pruebas treponémicas negativas en líquido cefalorraquídeo excluyen el diagnóstico de neurosífilis, pero no es concluyente, no hay un consenso en cuanto a ese dato. Por eso es que seguimos considerando el BDRL como nuestro examen de elección en neurosífilis, ¿ya? Por si acaso. En caso de la sífilis congénita, la remisión va a ocurrir en cualquier etapa de la enfermedad, en cualquier etapa del embarazo, ¿sí? En cualquier etapa del embarazo. Va a haber una sífilis congénita temprana si la infección en la madre ha ocurrido 2 años antes de la enfermedad. Puede presentar rinitis, alteraciones, erupciones maculares, que son de tono rosado cobrizo, descaman, son finas, no toman el tronco anterior, puede haber pérfido sifilítico, paroniquia, puede haber alopecia, placas a nivel de nariz, labios en las zonas perianales, fisuras hemorrágicas y condiloma lata que hemos visto, ¿no? En el caso de la sífilis secundaria. Va a haber hepatosplenomegalia, adenopatías, va a haber epifisitis, compromiso de los huesos, mayor porcentaje a nivel radial, ¿no? La epifisitis radial como parte de la enfermedad congénita, osteocondritis, periostitis, hemólisis autoinmune, puede haber compromiso del sistema nervioso central, puede haber hidrocefalia,
puede haber enfermedad meningovascular crónica, puede haber hipopituitarismo, ya que también está descrito en estos pacientitos chiquitos. Y son las alteraciones oftalmológicas, que es la escleroretinitis, ¿no? Que de repente eso de aquí lo que a veces prevenimos en los pacientitos cuando recién nacen, ¿no? Glaucoma y uveitis como otras complicaciones menos frecuentes. ¿Qué hacemos en el caso de neurocitis y sífilis congénita? Repito, ¿no? Penicilina G sódica en el caso de neurocitis, procaínica en el caso de los chiquititos, ¿no? Los chiquititos recién nacidos. Ahora, en el caso de leptospirosis, vamos a otro tipo de germen. Son tres los gérmenes que van a producir lesiones o enfermedad en humanos: leptospira, treponema que hemos visto, y la borrelia, ¿no? Que es asociada a la enfermedad de Lyme, ¿no? En el caso de la leptospira, la fuente más frecuente de infección son los roedores, ¿no? Este germen va a vivir en el agua meses, inclusive a temperatura un poquito alta, 20 a 30 grados centígrados, por lo cual hay que tener cuidado cuando existen algunos tipos de inundaciones, por la replicación rápida de este germen. Es la zoonosis más ampliamente distribuida en el mundo y el contagio es por contacto directo o indirecto por intermedio de animales. Predomina el sexo masculino en el verano, por la temperatura, y la edad promedio de infección es de 10 a 40 años, son jóvenes, ¿no? Ahora, ¿por qué no podemos erradicar esta enfermedad, ¿no? Si teniendo en cuenta de su epidemiología, que tiene que ver mucho con la parte de la naturaleza? Porque permanecen en los tubos renales. Una vez que ingresa al organismo, pueden permanecer asintomáticos en los tubos renales sin hacer ningún tipo de daño, ¿sí? Y los animales salvajes representan un reservorio importantísimo de ese tipo de germen, llámese leptospira. Entonces, son dos de repente razones por las cuales no podemos erradicar esta enfermedad. Aquí tenemos nosotros, ¿no? Del orden Spirochetae, Leptospiraceae es de repente lo que nosotros vamos a ver en ahora. Y el reservorio principal de leptospira son las ratas, ¿no? Sin embargo, dependiendo, así como en Bruselas existe una predisposición, depende de especie con el animal, aquí también puede haber ese tipo de relación. Leptospira hemorrágica en ratas, el Hargio en bovinos, la canícula en perros y la pomona en cerdos, ¿no? Esa relación de repente debemos tenerla en cuenta, ¿no? Por lo menos el primero debemos irlo en la cabecita. Estas leptospiras son espiroquetas helicoidales, móviles, espiraladas, que tienen extremos en forma de gancho, ¿no? Y el humano van a ingresar por la piel dañada. Entra por la piel, se difunde por sangre a todos los órganos, y al momento de la diseminación va a ser la forma febril o leptospirémica. Cualquiera de las dos formas es, de repente, el nombre. La fase febril o leptospirémica es cuando ingresa por la piel y se disemina a todos los órganos. Después, del quinto y séptimo día, comienza a aparecer los anticuerpos y comenzamos a eliminar leptospiras por la orina. En ese momento aparece la fase inmune o leptospidúrica. Acá es dúrica, ¿no? Leptospidúrica o fase inmune, ¿no? Como parte de la enfermedad pueden ocurrir hemorragias, y esas hemorragias son, ¿por qué? Por compromiso vascular, hay vasculitis y también hay trombocitopenia, ¿no? Puede haber compromiso hepático por colestasis, la necrosis es mínima, ¿no? Y la nefropatía, eso sí por favor ténganlo en presente, es indicador pronóstico, ¿sí? Indicador pronóstico. Si bien es cierto, hemos dicho de que la leptospira se queda en el riñón sin hacer daño, cuando comienza la enfermedad a hacerse clínicamente, con manifestaciones clínicas, el compromiso renal o grado de nefropatía es quien va a dar nuestro pronóstico a nuestro paciente. Si aparece en el sistema nervioso central, puede aparecer con una forma meningoencefálica, entonces la forma de presentación va a ser por síndrome convulsivo, ¿no? En causa de leptospira. Ustedes ven ahí las formas, ¿no? Una fase o una forma de presentación anictérica y una fase de presentación ictérica. No se olviden que tiene dos fases, ¿no? La fase septicémica, ¿no? En la cual hay diseminación hematógena del germen,
y una fase inmune, en el cual disminuye la carga, pero incrementa la cantidad de anticuerpos. En la fase anictérica, si bien es cierto la forma clásica es la que tiene septicémica e inmune, hay una forma anictérica que es monofásica, es decir, solamente tiene fase septicémica y ya no es fase inmune. ¿Ya? Ahora, este ciclo de formas, en el 15% de casos es subclínico, prácticamente no detectable. ¿Sí? 85% de pacientes van a hacer una manifestación clínica. ¿Ya? 90% anictérica, qué bueno, ¿no? Entonces, ahora la mayoría de pacientes van a ser la forma más leve de la enfermedad, que es la forma anictérica, y 10% van a ser la forma grave, ¿no? O forma ictérica, o también llamada enfermedad de Weil, ¿no? Ya conocemos que es una fase bifásica, ¿no? Una fase septicémica o leptospidémica, esta de aquí, cual dura 4 o 7 días, y una fase leptospirúrica, que va a durar más o menos hasta 30 días, ¿no? Que va a coincidir con la formación de anticuerpos, y eso de repente lo estamos remarcando. Ahora, veamos la forma anictérica, ¿no? La forma más simple, la más común, va a aparecer con fiebre, escalofríos, mialgias, que pueden ser generalizadas o localizadas, ¿ya? Generalizadas o localizadas. Va a haber, si son localizadas, van a estar en pierna, en muslo, a nivel de raquis y abdomen, va a haber cefalea, va a haber alteraciones del tracto gastrointestinal, náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea, va a haber compromiso respiratorio, con tos, dolor torácico, puede haber hemoptisis. A nivel neurológico, trastorno del sensorio, alucinaciones, parálisis de los pares craneales, síndrome de meningio, en el cual hay, miren, pilocitosis linfocitaria, ¿no? Entonces, diagnóstico diferente hacen con TB, por ejemplo, ¿no? Que hay pilocitosis linfocitaria. Hay hiperproteinorraquia, pero también puede haber meningitis séptica, ¿sí? Al ser en físico pueden alterar o pueden encontrar inyección conjuntiva a enopatías múltiples, puede haber un exantema muy leve, cutáneo, dolor muscular a la palpación, hepatomegalia, o puede haber esplenomegalia. Esplenomegalia es más raro, generalmente hay hepatomegalia, ¿no? Luego pasa el periodo de una semana y luego hay una semana sintomática y después viene la segunda parte, ¿no? Que es la parte leptospirúrica, ¿cierto? Hay fiebre, mialgia y cefalea, pero es un segundo cuadro clínico, pero es de menor intensidad. A veces, como habíamos conversado, no hay la segunda fase. Entonces, es frecuente que solo exista una sola fase, debido a que la segunda fase no existe o es muy leve, ¿no? Entonces el paciente no se percata de la segunda fase o fase leptospirúrica. A diferencia de la forma severa o la forma ictérica o la enfermedad hemorrágica o enfermedad de Weil, en la cual la ictericia deteriora la función renal, y había dicho justamente que el compromiso renal era un marcador de pronóstico en estos pacientes. Hay hemorragias, shock, colapso vascular, alteración de conciencia, fiebre. La mortalidad puede llegar hasta el 10%. Además, los síntomas generales, igual que el anterior, mialgia, cefalea, inyección conjuntival, trastornos digestivos, anemia, miocarditis, bradicardia relativa, otro diagnóstico diferencial para bradicardia relativa, síntomas respiratorios, neurológicos, así como el caso anterior, bastante generales. Hay hepatosplenomegalia, 25% de los casos, ¿no? Hay púrpura, epístaxis, ¿ya? Pero son de pequeño grado, es decir, las formas severas, llámese HDA o hemorragia solenoidea, no es lo común, no es lo común. Y eso también es importante, la rhabdomiolisis, o el compromiso muscular en estos pacientes. Si bien es cierto que el compromiso renal es un marcador de severidad, lo primero que va a aparecer es la ictericia, ¿sí? El predominio directo y no pasa generalmente en más de 20 miligramos por decilitro. La fosfato alcalina también se eleva de forma moderada. Transaminasas también se elevan, pero son en baja cantidad, menos de 200. Por compromiso muscular se eleva la CPK total, ¿ya? CPK total. También hay trombocitopenia en el 20% de los casos, pero no hay coagulación intravascular diseminada. No llegan a ese extremo. De nuevo repito, nefropatía define granulosidad y pronóstico. Por lo tanto, hay incremento de la ureacreatinina, cae la tasa de filtración glomerular,
va a haber hematuria, cilindruria y proteinuria en tu examen de orina como marcadores de sospecha. Entonces, no te olvides, en la leptospirosis, leptospirémica, leptospirúrica, ¿no? Químicos generales, si eres cefalea, dolor difuso conjuntivitis, lo mismo en ambas, la diferencia está en la fase leptospirúrica, en la cual generalmente estos pacientes forman de manera asintomática algunos de ellos y otros presentan de repente algún trastorno leve a moderado, ¿no? Compromiso meningio o afectación ocular, en caso de la leptospirosis anictérica. En el caso de la forma grave de enfermedad de Weil, ahí va a haber ictericia e insuficiencia renal, ¿no? Que son las características principales, aparte de las pequeñas petequias o de repente hemorragias discretas en esta enfermedad. El diagnóstico, aislamiento de germen en cualquier tipo de líquidos, llámese sangre o líquido cefalorraquídeo al principio, y en la orina en la segunda fase. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un paciente como sospecha de leptospira, no pidamos no pidamos leptospira en orina, en campo oscuro, en la primera fase. ¿Sí? Recuerden que tiene que pasar un tiempo todavía para poder encontrar este germen, ¿no? Incluso, miren, ¿no? Post-enfermedad, post-tratamiento, puede encontrarse todavía fase en orina. ¿Y por qué es importante esto? Hasta 11 meses, porque el paciente puede volverse a infectar. ¿Ya? En caso de la reinfección, tengan mucho cuidado con este dato, ¿sí? Que puede existir hasta un año después de curar la enfermedad inicial, en la segunda enfermedad puede seguir apareciendo leptospiras en orina. En el caso de la biopsia de los tejidos, podemos encontrar el germen que nos puede ayudar, ¿no? En el caso de la seroconversión, sí, ¿no? El aumento del título entre las dos muestras, más de 4 veces, con diferencia de 2 semanas. Es decir, una muestra en la primera fase, una muestra en la segunda fase. Ahí sí nos puede ayudar para el diagnóstico. Los títulos elevados, más de 1 sobre 400 prácticamente ya nos ayudan bastante en lo que es el diagnóstico, ¿ya? En pacientes con síntomas compatibles, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí de repente nos puede ayudar. O el hallazgo de IgM para leptospira, que en nuestro medio sí se hace, ¿ya? Que nos pueden ayudar para el diagnóstico. Pronóstico, mortalidad más frecuente en que pacientes ancianos, en pacientes que tienen la forma grave de la enfermedad de Weil. En gestantes puede provocar abortos, la mortalidad puede llegar hasta un 10%, ya hemos conversado, y las secuelas de la enfermedad pueden ser a nivel ocular. Pero si les pueden preguntar, secuela de la leptospira, uveitis o iridociclitis. ¿Ya? Eso sí les pueden preguntar. En el caso del manejo, en casos leves, moderados, doxiciclina, por una semana, ampicilina o amoxicilina, ¿no? Como parte de la terapia, elección, doxiciclina. En el caso de los moderados a severos, lo primero que tenemos que cuidar, recuerden que es una enfermedad grave, es el colapso vascular, la falla renal, o sea, la parte metabólica. Y como parte de terapia antibiótica, penicilina G o ampicilina. ¿Sí? Igual también tratamientos por 10 días. Nos pueden ayudar. Manejo hemodinámico, no te olvides. Manejo de las hemorragias, del shock. ¿Sí? La hemodiálisis, si en caso de la falla renal es sostenida y el paciente no recupera la función renal, ¿ya? Y en estos casos la leptospira en general, la relación de Harris-Hersheimer, que es lo que vimos en sífilis, no es tan frecuente, es más rara aún todavía. Vacunar al ganado, ¿sí? Control de roedores y la quimioprofilaxis en pacientes que tienen exposición transitoria es importante. Y la quimioprofilaxis es con doxiciclina. ¿Ya? Con doxiciclina. La enfermedad de Erlangen es otra enfermedad producida por espiroquetas. Tenemos acá la borrelia, transmitida por este bicho que es la garrapata, ¿no? Del género del Ixodes. Son bacterias gram negativas, microaerófilas. Y estas bacterias lo que van a producir es estimular la producción de citoquinas inflamatorias. ¿Ya? Ahora, y a pesar de eso, la respuesta inmunitaria normalmente protectora no va a erradicar los gérmenes. Es decir, nuestras defensas no van a ejercer una buena actividad protectora contra este germen, ¿no? El cuadro clínico se va a dividir en estadios, estadio 1, estadio temprano, ¿no? Es una infección localizada, tiene un periodo de incubación de 3 a 32 días, aparece un eritema migratorio, 50% de casos en sitio de mordedura.
La lesión va a evolucionar a una evolución maculopapular que se expande con un centro claro, ojo de buey, como tú ves aquí. Quítale esto para hacer un ojito. La lesión es indolora, cambia de color de acuerdo a la evolución de rojo a púrpura. Es más frecuente en las extremidades inferiores, ¿no? Comprenderán que la ráfata de ahí, ¿no? Y después de 4 o 6 semanas post-mordedura comienzan a aparecer síntomas generales, ya por diseminación, ¿no? Fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, dolor cervical, fatiga, rinitis, sinusitis, todos síntomas generales. A veces puede haber linfadenosis, ¿no? Crecimiento ganglionar benigno o linfocitomas, ¿no? Donde existe a veces tenemos ganglios que no son característicos, en tejido subcutáneo comienzan a aparecer, más frecuente en niños, el lóbulo de la oreja, a nivel del pezón, el escroto, y van a formar como una especie de una placa localizada, ¿no? Por el compromiso del linfocitario por debajo, en el tejido conectivo. En el estadio 2, infección temprana diseminada, ocurre semanas o meses post-mordedura y no reciben tratamiento. Hay una infección satelital, ¿sí? Hay zonas satelitales, o sea, alrededor de una zona central, ¿no? Que son pequeñas, de diferentes formas. Puede haber monoartritis en la fase 2, con compromiso de rodillas, o puede ser también oligoarticular o poliarticular migratoria, ¿no? Aparte de rodillas, codo, cadera, hombros, articulaciones pequeñas. Si el que existe derrame articular y líquido es inflamatorio, recuerda menos de 50.000 células, más de 100. Y en Europa, de repente por el tipo de serotipo del germen, se va a producir este síndrome de Van Wart, en el cual hay neuroborreliosis con dolor radicular en miembros superiores e inferiores, déficit motor sensitivo, contractura muscular y a nivel de líquido cefalorraquídeo, pleocitosis. ¿Ya? Te los pongo porque es la literatura en realidad. No creo que te pregunten esto, pero sí es bueno saber de que el cuadro clínico va a depender de repente del serotipo del germen. Lo más común en nuestro medio, en el comienzo neurológico, es alteraciones de pares craneales, el facial, ¿sí? Puede haber alteraciones del octavo par, con problemas de mareos, diplopia, hay meningitis aséptica, ¿no? Cefalea, fotofobia, rigidez de nuca, hay pleocitosis linfocitaria, igual que aquí, pleocitosis linfocitaria, proteínas altas y glucosa normal. Esta es una característica importante, ¿no? Porque habitualmente en bacterias pensamos de que la glucosa debería ser baja, ¿no? Pero acá es glucosa normal, ¿no? Que es una de las características de esta enfermedad. Y el tercer estadio, ¿no? Que es infecciones tardías. Se produce ¿por qué? Porque la borrelia va a subsistir en algunos órganos y va produciendo lesiones de difícil diagnóstico. A nivel de piel va a producir la acrodermatitis crónica atrófica, en la cual va a haber un cambio a nivel de la piel, se va a volver fina y atrófica a nivel de los dedos. A nivel del sistema nervioso central, que es más raro, 5%, polirradicopatía crónica, donde hay dolor radicular, parestesias, compromiso del sexo, el plexo braquial y a nivel lumbosacro. A nivel central va a producir leucoencefalitis con ataxias, que es la forma de presentación inicial. La encefalopatía no es tan común, pero puede haber pérdida de memoria o trastornos a nivel del estado cognitivo. Una secuela tardía, hipersensibilidad auditiva y visual, gustativa, olfatoria y táctil. Se vuelve más sensible, ¿no? Ni chismoseas a su costado porque te va a escuchar. Monooligoartritis inflamatoria. La gran mayoría de los casos, 60% de los casos, ¿no? Y un porcentaje de ellos va a ser manera crónica. Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y oligoartritis también como causa en caso de las infecciones tardías por enfermedad de Lyme. Las manifestaciones cardíacas son raras y si aparecen van a ser de naturaleza benigna, puede aparecer síncope, algunas palpitaciones y es principalmente por alteraciones del sistema de conducción, ¿no? Que muchas veces son asintomáticas, ¿no? Puede haber cambios en el ST, puede haber cardiomegalia, insuficiencia cardíaca en pocos casos. Y el síndrome post-Lyme, post-enfermedad, se caracteriza ¿por qué? Por fatiga, dolor muscular esquelético, alteraciones auditivas, ¿no? Y aquí el diagnóstico diferencial es con fibromialgia.
Generalmente compromiso muscular, ¿no? Neuromuscular es lo que va a caracterizar esta enfermedad. Para el diagnóstico de anticuerpos IgG, es decir, ya tiene que ser en la naturaleza tardía, más de 6 a 8 semanas. Si es inmunoglobulina M, también aparece después, más de 4 semanas, ¿ya? O sea, no es, diagnóstico serológico no es tan precoz, por tanto no son útiles en etapa temprana de la enfermedad, ¿ya? Sin embargo, es lo único que tenemos, ¿sí? Existen dos tipos de pruebas en lista convencional, sensibilidad y especificidad no es tan alta, tenemos que confirmarlo con el Western blot. Existe una generación de ELISA que es el ELISA C6, en el cual nos ayuda bastante en el diagnóstico porque incrementa tanto sensibilidad como especificidad, nos incrementa. Pero igualito, sigue siendo un diagnóstico tardío, ¿no? No hay diagnósticos tempranos. En el esquema antibiótico, amoxicilina, doxiciclina como terapias de elección, ¿sí? Para el tipo de enfermedad. Es bastante, digamos, común su tratamiento, ¿no? No es un medicamento raro ni nada, ¿no? Amoxicilina, 503 veces al día, ¿no? Y en caso de doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, que es la forma de administrarlo en este tipo de pacientes. Bien, veamos ahora los oxoceles. Y de repente el oxocelismo tiene que ver con esta arañita simpática que nadie quiere ver, llamada también araña de rincón o los oxoceles laeta, ¿no? Es una araña pequeña, mide máximo 3 centímetros, ¿no? Y característicamente el libro refiere forma de violín, tiene 3 pares de ojos, ¿no? Y acá lo importante es este de aquí, el venenito que va inyectados, venenosa es. Este veneno va a ser inoculado, ¿no? Desde las glándulas salivales a través de sus dientecitos llamados quelíceros, ¿no? Va a producir una enzima que de repente es un principal factor necrótico y hemolítico, que es la fengomilinasa D. ¿Ya? Este por favor remárcalo, márcalo, ¿ya? Porque es el más importante de todo lo que va a tener este loxoceles. También va a tener otro tipo de enzimas que van a degradar parte del tejido conectivo, hyaluronidasa, proteasa, colagenasas, esterasas, todas las que te puedas imaginar. Fosfolipasa, desoxirribonucleasa, fosfatasa alcalina, que este fosfatasa alcalina inyectada tiene papel quimiotáctico, ¿sí? Y activador de la degradación plaquetaria, es decir, va a contribuir con el tipo de lesión que se va a producir. Sin embargo, todos los enzimas que pueda tener no van a explicar del todo el síndrome, es decir, también para la lesión producida por la araña no solamente es por el veneno en sí, sino también por la reacción inflamatoria dependiente del propio huésped, y aquí influye bastante el complemento. Los polimorfos nucleares también tendrían un importante rol en el desarrollo de la lesión en esta enfermedad, ¿sí? Entonces, las manifestaciones, hay dos tipos de manifestaciones, ¿no? Las cutáneas y las sistémicas, ¿no? Que obviamente que lo que más nos asusta a nosotros son las manifestaciones sistémicas, pero las cutáneas también son impresionantes. Una mordedura puede pasar inadvertida o producir un dolor leve, ¿sí? En el transcurso de las horas puede aparecer un dolor por isquemia, por el compromiso inflamatorio, y va a aparecer necrosis. Esta necrosis es tardía, puede demorarse horas, inclusive hasta días, 6 a 8 horas, ¿no? A partir de la sexta hora, 8 horas, comienza a aparecer necrosis. Probablemente ustedes hayan visto pacientes con los oxocelismo, ¿no? Como el signo cutáneo especialmente. Al inicio eritema, hay un edema que va a progresar a una lesión azul, bueno, en este caso ya está ya necrótica, azul, violáceo, grisáceo, alrededor de la mordedura, y después va a cambiar a color violeta, ¿no? Que es la placa libeloide, y va a haber necrosis, ¿no? Sistemáticamente va a ir aumentando, una necrosis sistémica, 3 a 4 días y después se hace una úlcera o una escara en 4 a 7 días. Ahora, dependiendo del tamaño de la lesión, esta ulceración va a regenerarse en el lapso de 4 a 6 semanas o de repente va a querer cirugía, ¿no? Puesto que no va a poder reaccionar de manera adecuada. Eso ya depende de la zona y depende de la extensión de la lesión, ¿no?
Aquí ustedes ven una lesión bastante grande, ocupa casi la mitad de la cara interna del brazo, ¿no? Y las manifestaciones sistémicas no se correlacionan con las lesiones cutáneas, es decir, si es que tú ves una lesión pequeñita en la piel, no significa de que no va a tener ya lesión sistémica, por favor. Otro pero está chiquito, pues 1 centímetro, no pasa nada. No, no hay correlación entre una y otra. Tanto, de repente, poco cutáneo con mucho sistémico, como que mucho cutáneo y poco sistémico, para dos lados. Estas lesiones sistémicas pueden ser graves o fatales, y aquí tenemos que tener en cuenta los problemas. Usualmente se inician antes de las 24 horas. Este dato es importantísimo. ¿Por qué? Porque más o menos va a ser el periodo de tiempo en que tú vas a tener en observación a tu paciente. Si tú tienes un paciente con losocelismo, por favor no lo mandes a su casa. Por más otro, pero ya le pasan su suero antilosocélico, le he curado, la lesión es chiquitita, doctor. No, no creo. No, mira. Inician antes de las 24 horas. Entonces, por lo menos tengo 24 horas en observación. ¿Ya? Horas en observación. Va a haber fiebre, taquicardia, náusea, vómito, mialgias, artralgias. En los grados severos ya va a haber hemólisis, ictericia y coagulación intravascular diseminada. Mira, va a haber falla renal. ¿No? Siempre en verano tenemos problemas porque esa araña casera principalmente nos da problemas en verano, ¿no es cierto? Y de repente yo que trabajo en uno de los conos, ahí en el cono sur, tenemos problemas porque de cada rato vienen, ¿no? Es más, ya la familia ya está tan concientizada de que sienten que algo les picó, les mordió, y al toque van, dicen que es una araña, ¿no? Ni siquiera tienen el bicho, pero lo tienen ahí. Entonces nosotros tenemos que ser cautos en la parte de la historia clínica. Falla renal, hay hipotensión, convulsiones, que son menos frecuentes. Puede haber anemia hemolítica al segundo o tercer día, y eso es mayormente en niños, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado los órganos en los cuales van a afectar, principalmente la parte hematológica y la falla renal, ¿no? La falla renal. Los exámenes de laboratorio, no existen exámenes para confirmar el diagnóstico. No hay cómo en realidad confirmar el diagnóstico. Tenemos que determinar el grado de hemólisis, hematuria o hemoglobinuria. Miren, la hematuria generalmente entre la segunda y sexta hora de evolución. Es decir, viene un paciente de emergencia y una probable mordedura de araña, pide su examen de orina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pide su examen de orina. Y va a requerir monitoreo, ¿no? Vas a pedir aparte el hemograma, plaquetas, pruebas de función renal y de repente para ver trastorno de coagulación TP, y puedes incluir también fibrinógeno. ¿Está bien? Fibrinógeno. Ahora, en el tratamiento, primero medidas generales, ¿no? La curación del paciente, estabilización en la parte hemodinámica si es que viene con complejo sistémico, ¿no? Destino del paciente, domicilio, siempre y cuando la historia de mordedura más de 24 horas, sin evidencia de hemólisis, y que las complicaciones de la herida pueden ser manejadas de forma ambulatoria. Ahí si llega tu doctor, sabe que hace 5 días me mordió la araña, y viene negro, ¿qué vas a hacer? Ya no hay nada que hacer, muchachos, ¿cierto? Si hemos quedado de que el compromiso sistémico, que es el severo, es precoz, y vienen al hospital, nosotros póngame suero, dice todavía, ¿no? Te discuten, me quieren pegar, viene con su machete todavía, ¿no? Entonces, ahí tenemos que explicarles de que ya fue, pues, ¿no? Si no se murió, es porque hizo solamente la forma cutánea. Si no, ya estuviese ya, como dice Guns N' Roses, tocando en la puerta del cielo, ¿no? Bueno, y hospitalizamos, historia de exposición menos de 24 horas en pacientes con evidencia de hemólisis, ictericia, recuerda, ictericia, hemoglobinuria a nivel del examen de orina, ¿cierto? Efectos sistémicos o complicaciones de la herida. Ya, entonces una herida, por ejemplo, que se encara, o que sea una herida, por ejemplo, que se acerca a una articulación, ya es de repente un motivo de hospitalización, por las complicaciones, por la lesión. ¿Estamos? ¿Sí? O existe compromiso sistémico como ustedes ven ahí.